Vamos a poner a grabar. Bien. Vamos a hablar entonces de la unidad 2, de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos tiene a su cargo varias funciones. ¿Sí? Una capa, obviamente, digamos, una de las capas más importantes que está asociada al dispositivo en sí, ¿sí? Tiene que ver mucho con el dispositivo, con la tecnología, con estar muy agarrado al hardware, ¿sí? A la parte física. Entonces depende mucho de qué capa física vayamos a usar. Muchas veces se ven en conjunto, digamos, la capa física con la capa de enlace. Y tiene funciones asociadas muy características como son el entramado, o sea, armar la trama para poder justamente insertarlo dentro de la capa física, hacer el control de errores, el control de flujo, que van de la mano, y muchas veces en lo que son las redes de área local, las LAN, hacer el control de acceso al medio. ¿Sí? A ver un momentito, que tengo que atender una llamada. Ya estoy con ustedes, un momentito. Bien, seguimos. El entramado se refiere, ¿no es cierto?, a esto de encapsular, como les decía hace un ratito, el paquete que viene en este caso de la capa de red. ¿Sí? Lo vamos a insertar en la capa de enlace agregando una cabecera, el header, y un trailer. Eso va a formar el frame o la trama. Entonces, identificamos al paquete en la capa de red y a la trama en la capa de enlace. Después, digamos, cuando se habla de redes en general y se nombra al paquete, ¿no es cierto?, como unidad de datos principal. Pero por ahí, digamos, nosotros que estamos estudiando justamente más en profundidad las redes, está bueno que hablar, digamos, con propiedad en este sentido y decir, bueno, la trama, cuando estamos hablando de la capa de enlace, estamos hablando de la trama. Cuando estamos hablando de la capa de red, estamos hablando del paquete. Cuando estamos hablando en la capa de transporte, estamos hablando del segmento. ¿Sí? Que son los nombres, digamos, que recibe la unidad de datos de ese protocolo, de esa capa. Entonces acá vamos a tener el frame o la trama que va a terminar, digamos, en bits en la capa física. ¿Sí? Esto se va a transformar en bits en una señal que va a representar los unos y ceros para transmitir toda la información que está contenida en la trama. Por eso le decía, digamos, que esto tiene directamente una relación estrecha con el hardware, ¿sí? Directamente. Fíjense acá, por ejemplo, un router, este cuadrado grande representa un router donde tiene en el centro, ¿no es cierto?, el proceso de enrutamiento, que sería la capa 3, y tiene también su proceso ¿cómo es?, de la capa de enlace, del Data Link Layer, y ahí vamos a tener el frame, que en definitiva va a salir por la interfaz física, ¿tá?, por la línea de transmisión. Entonces, toda esa parte acá, digamos, a ver, vamos a ver si la...
¿sí? ¿No es cierto? Acá, digamos, estaría la comunicación de la capa de enlace entre estos dos dispositivos. Esto por ahí sería lo que preguntaban hoy al principio, que bueno, ¿qué había que hacer, digamos, supónganse que esto es un router y este es el otro router, esto es lo que tenían que graficar, digamos, más o menos esto, no la trama en sí, pero sí, digamos, esta es la capa de red, entonces esta capa de red se comunica con esta capa de red, este es el router R1, ¿sí? Y este es el router R2. ¿Sí? Entonces, la capa de red, ¿sí? O el proceso de enrutamiento, digamos, del router digamos, se comunica con este y la capa de enlace de este se comunica con este otro. ¿Sí? Eso era lo que me preguntaban hoy del ejercicio ese de la unidad 1. ¿Sí? Bueno, una de las funciones entonces es el entramado, que creo que esto hicieron algún ejercicio con Mariano, ¿puede ser? ¿Ya hicieron algo? ¿Sí? Mariano, Sí, ¿llegaron a hacer el ejercicio de entramado, no? sí, hicimos los tres ejercicios, los tres primeros. Bueno, vamos a rapidito entonces comentar qué se trataba cada uno. O sea, yo tengo que identificar dónde comienza y dónde termina una trama. Esa es la función del entramado. O sea, eh, meter los datos, ¿no es cierto?, que vienen de la capa de red y darle esa cabecera, ese tráiler, esa identificación de inicio y fin a la trama. Entonces, una forma fácil, ¿cuál es? Bueno, es decir, bueno, mi trama tiene tantos bytes de datos. Entonces, agrego en la cabecera un numerito que me diga cuántos bytes de datos tengo y el, el encargado, digamos, de detectar el comienzo y final de eso va a leer ese numerito y va a decir, ah, bueno, tengo que contar, por ejemplo, acá 5 caracteres, ¿sí? Y ahí comienza la otra trama. Entonces ahí identifico trama 1, trama 2, trama 3, ¿sí? Contando la cantidad de bytes que lleva cada trama. ¿Sí? Una forma sencilla, pero por ahí peligrosa en el sentido de que si hay algún error en alguno de los eh, bits, digamos, del conteo justamente, lo que va a pasar es que se va a correr, ¿no es cierto?, ese entramado, ¿sí? Si hay algún error. A ver, vamos a cerrar esto acá. Ahí está. Entonces, por ejemplo, acá, error en un solo bit, se cambia el 5 que estaba acá por un 7 y ya el conteo, chau, digamos, o sea, se me corre todo el entramado, ¿sí? Y voy a contar mal y voy a detectar mal el inicio de la siguiente trama. ¿No? O sea que es, digamos, un poco peligroso en ese sentido. ¿Está bien? Después otra de las formas es con banderas, ya sea con bandera con relleno de caracteres o con relleno de bits. Eso va a depender del protocolo que esté usando, qué tipo de datos, si estoy mandando simplemente caracteres, o sea, un protocolo orientado al carácter o al byte, o un protocolo orientado a bits. Si estoy usando un protocolo orientado al carácter, voy a tener que usar relleno de caracteres, y si estoy usando un protocolo orientado a bits, voy a tener que usar relleno de bits. Entonces yo voy a agregar un flag, una bandera, que es un carácter especial, que me va a identificar el inicio y final de la trama. ¿Sí? Si yo encuentro ese carácter, significa que comienza, digamos, una nueva trama, ¿sí? O termina, digamos, termina la anterior y comienza una nueva, ¿sí? Ese sería el concepto. Y por último tengo el de violación de codificación de la capa física, que se puede usar también. Esto sería a nivel físico, usar códigos que no son válidos para datos. Entonces uso esos códigos para identificar el inicio y final de la trama. ¿Se acuerdan en comunicación de datos, por ejemplo, el código AMI,
¿sí? O el HDB3, donde había códigos que no se podían suceder, o sea, había secuencias que no podían estar, que le llamábamos códigos de violación. Bueno, eso, por ejemplo, se puede usar para detectar el inicio y fin de una trama. Acá está el ejemplo con flag, ¿no es cierto? Tienen ustedes estos 3 caracteres que quieren enviar. ¿Qué pasa si en los datos también aparece el carácter, el flag, la bandera? Entonces lo voy a tener que escapar. ¿Cómo lo escapo? Con otro carácter de escape. Entonces, si aparece el carácter de escape, yo sé que lo que viene en realidad es un dato y no el fin de la trama. Pero ¿qué pasa si aparece el carácter de escape también como dato? Entonces voy a tener que poner otro carácter de escape. Entonces va a haber escape, escape. Entonces este escape primero escapa a este carácter que está acá, que no es un escape, sino es un dato. ¿Sí? Parece un trabalengua ahí, pero es así. ¿Qué pasa si hay un escape y un flag? Y voy a tener que escapar el escape y escapar el flag. Entonces voy a poner un escape para este escape, un escape para este flag. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si uso relleno de bits, es lo mismo, o sea, relleno de bits, si mi flag, por ejemplo, es el 0, no sé si está acá, no está, en el ejercicio, generalmente los flags son un carácter, ¿sí? Son 8 bits, empieza con 0, 6 unos consecutivos y otro 0. Ahí tengo los 8 bits. Entonces, si aparecen 6 unos consecutivos, en la parte de datos, yo lo tengo que escapar, o sea, lo tengo que agregar un 0, que se llama un bit de relleno, para romper ese flag y no me genere, digamos, confusión a la hora de detectar el inicio y fin de la trama. Para eso están estos bits de staffit o de relleno. Entonces, fíjense que cuento 1, 2, 3, 4, 5 y agrego un 0 para romper ese flag que puede llegar a aparecer en los datos. Entonces cuento de vuelta 1, 2, 3, 4, 5, agrego otro 0, 1, 2, 3, 4, 5, agrego otro 0. Esos son los bits de relleno y mi trama, digamos, con relleno de bits va a quedar como se ve ahí en la opción B. ¿Ah? Después cuando la recupere, obviamente, voy a volver a los datos originales. Bueno, eso con respecto al entramado, que bueno, los ejercicios por ahí les van a ayudar un poquito a entender mejor. Ya lo hicieron con Mariano, en todo caso después se puede llegar a revisar alguno otro de esos ejercicios. ¿Alguna pregunta? No, profesora. Bien. Control de errores. Esto ya vimos en comunicaciones. Vimos que hay detección de error por un lado y la corrección por otro. A todo ese conjunto de detección-corrección le llamamos control. Si yo tengo control sobre los errores, significa que yo puedo detectarlos y puedo corregirlos. Para poder detectar y corregir errores, tengo que agregar, además de los datos, una información extra, una redundancia, un código extra que va a ir agarrado a los datos, que al receptor le va a permitir, depende de qué función, qué algoritmo esté usando para la detección o control de errores, hacer un cálculo y comparar, digamos, y detectar si hubo cambios en los datos que se recibieron. Si hay cambios, tengo dos opciones: corregir ese error o descartar la información y tomarla como información no válida porque tiene errores. Si la descarto, bueno, corro el riesgo, ¿no es cierto?, de perder esos datos, o por ahí, digamos, seguramente algún protocolo de una capa superior se haga cargo de esos datos que se perdieron y recuperarlos. Pero no es problema de esta capa, digamos, ¿sí? Por lo general, en la capa de enlace se hace detección y no corrección. Se hace una detección, o sea, se detecta si hay error se descarta la trama
y chau, digamos, listo. Dejamos el trabajo de recuperar los datos a una capa superior. ¿Se acuerdan del código de Hamming, o la distancia de Hamming en realidad, que era, digamos, la distancia es la variación, digamos, la palabra, la distancia es la cantidad, la diferencia de bits que tengo entre una palabra y otra de un código. Se calcula, digamos, como la suma en módulo 2 y le saco el peso al resultado de la suma, eso me va a dar la distancia. Por ejemplo, estas dos palabras acá, estos dos códigos, tienen una distancia de 5. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque hay una diferencia de 5 bits entre una y otra. ¿Sí? Suponiendo que esta es la distancia más chica que hay en todo el código, esa sería la distancia de Hamming. La distancia de Hamming, cuanto más grande, mejor. Significa que una palabra código se diferencia de otra en muchos bits. Entonces, yo puedo, si hay un error en algún bit, yo puedo detectar qué palabra de código, ¿cómo es? Que esa palabra de código tuvo un error y puedo saber hasta qué palabra era originalmente y por cuál cambió. Para eso está la distancia de Hamming. ¿Se acuerdan o no? Cuando vimos la unidad, la última, por ahí ya estábamos medio a fin de año, ya sin muchas ganas, pero vimos a fin de año en comunicaciones todo este tema del control de errores, de la detección de la distancia de Hamming. Habíamos hecho algunos ejemplitos y habíamos hecho un cálculo con el código de Hamming, que es una forma de corregir errores de un bit. ¿Sí? Si mi distancia de Hamming es D, yo puedo detectar D menos un bit. O sea, si por ejemplo tengo 5 bits, es la distancia de Hamming, yo voy a poder detectar 4 errores. O sea, si hay errores en 4 bits, los voy a detectar. Sin embargo, para corregir, yo necesito D menos 1 dividido 2. O sea, si yo tenía 5 menos 1, 4 dividido 2, 2 errores. Yo voy a poder corregir 2 errores si mi distancia de Hamming es 5. ¿Ah? Eso, digamos, a nivel conceptual para cualquier código de detección y corrección de errores. No vamos a ver, no vamos a ver los códigos que ya vimos en comunicaciones, ¿sí? Por eso les nombro